veces nosotros que conocemos un poquito la palabra que tenemos, no podemos entender la grande misericordia que nuestro Dios ha tenido con la humanidad. Entregar a su Hijo y de Él mismo entregarse, hablando de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todos y cada uno de nosotros, siendo pecadores, nos hagamos cercanos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su palabra. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, vamos a estar meditando en esas grandes bendiciones, en ese mismo gozo que sentimos todos aquellos que hemos entendido y que hemos llegado por medio del Evangelio a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros mandamos una grande invitación para todos y cada uno de aquellos que están lejos, para que sean cercanos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, por ahí, ahorita todavía no abro la Biblia, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Y es el versículo 3, primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 1, del 3 hasta 9, ahí vamos a estar meditando. Esta es una carta que el apóstol Pedro probablemente la haya escrito en Babilonia. Probablemente el apóstol Pedro la haya escrito en el año 60 al 65. Y esta carta se escribió para darle firmeza a todos los que habían llegado a los pies de Cristo. Acerca de estos años, estaba reciente probablemente, ahí dice nuestro Señor Jesucristo, en el año 33 inició su ministerio. Aquí ya nos habla cerca del año 60 al 65, quiere decir que probablemente algunos 25, 30 años era lo que estaba ellos todavía en el ministerio. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y vamos a estar nutriéndonos, vamos a estar edificándonos en su palabra en esta tarde. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 3, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a estar en una oración y así iniciaremos la lectura, lo estaremos desglosando. Padre Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Pedimos de ti, de tu sabiduría, Padre Dios, la única y necesaria para salir edificados en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Vemos aquí en el versículo 3, cómo vemos la grande bendición que el apóstol Pedro está hablándoles a los cristianos que habían sido bautizados, que habían entrado al ministerio y que de alguna manera ellos estaban en una grande persecución por creer en Jesucristo. Jesucristo que venció la muerte. Jesucristo que vino, o el Dios que vino en carne. Para que todos y cada uno de nosotros tengamos esta grande bendición. Por ejemplo, en el versículo 3 vemos
que Él tuvo misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ese va a ser el primer asunto, renacer, una bendición que nosotros pudimos renacer para una esperanza viva. En el versículo 4 encontramos también para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice el apóstol Pedro, para vosotros. Pero también en el versículo 5 encontramos también mediante la fe para alcanzar la salvación. Nosotros por medio de la fe tenemos esta bonita salvación. Pero también encontramos, porque era la diáspora, estaban en una grande persecución, el apóstol Pedro les decía, una bendición, porque si es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Cómo, hermano Rogelio? ¿Cómo, Rogelio, tú estás diciendo que es una bendición que tú te encuentres en diversas pruebas? Pues ahorita lo vamos a ir desglosando, ahorita lo vamos a ir viendo conforme a la palabra, conforme lo vamos a ir desglosando, vamos a ir meditando en cada asunto. Y el tema en esta tarde, una bendición de parte de Dios. Ese es el tema. Una bendición de parte de Dios. Una bendición, ¿por qué una bendición de parte de Dios? Porque Él nos hizo renacer. Él nos dio vida estando muertos, dice Efesios, que se me viene a la mente. Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Cuando venimos a las aguas bautismales, Él nos dio vida. Volvimos a renacer de nuevo. ¿Cómo que a renacer? Hablando espiritualmente, un niño cuando tiene 3, 4, vamos a empezar desde un meses, año 1, 2, 3, 4, 5, 7, cuando él llega a la mentalidad, a la juventud, empieza o pierde la inocencia. Pero Él nos da la oportunidad para poder nosotros renacer para una esperanza viva, para que nosotros podamos vivir y nosotros podamos vivir espiritualmente. Había un hombre de los cuales era maestro, un maestro que se llamaba Nicodemo. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, podemos encontrar a Nicodemo. Sé que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer si no estuviera Dios contigo. Pero ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, Nicodemo, siendo tú maestro de la ley, me preguntas a mí esto, Nicodemo, pero te voy a contestar, te voy a decir, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? Le dice Nicodemo. Fíjese ahí en el capítulo 3, dice ahí, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de nuestro Dios. Por eso cuando nosotros recibimos esa grande misericordia, esa grande bendición, nosotros venimos y somos parte y participamos de esa bonita bendición. Fíjense ahí en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, en el versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije,
o es necesario nacer de nuevo. Porque el viento sopla y de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros, hablando espiritualmente, somos renacidos, nacemos de nuevo y venimos y formamos parte de esa bonita bendición, de esa bonita bendición que Dios nos da, y nosotros venimos y formamos parte del reino de nuestro Dios, y todos nuestros pecados nos son perdonados. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Un niño no tiene pecado. No tiene pecado. Pero ¿cómo estás diciendo eso, Rogelio? Allá lo encontramos en Ezequiel. Allá lo encontramos, y no quiero decir el texto porque ahorita no me acuerdo, pero dice, el hijo no llevará el pecado del padre, y el padre no llevará el pecado del hijo. No estoy seguro si es 3:18 de Ezequiel, pero por ahí lo podemos encontrar, para que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos hace renacer, recibimos esa bonita invitación. Y si usted no ha participado de esta bonita bendición, usted puede hacerlo en cualquier momento mientras que tenga vida. Cuando usted quiere y desea, siempre y cuando la muerte no le llegue primero. O siempre y cuando nuestro Señor Jesucristo no se manifieste. Pero va a ser un caos. Un caos cuando nuestro Señor Jesucristo se presente. Una figura en el Antiguo Testamento, del bautismo, cuando hablamos de Naamán, era un hombre, Naamán, centurión, capitán del ejército, que ya hemos hablado de este asunto. Este capitán le dijera, y padecía de lepra, una figura también del Nuevo Testamento. Y le decía a una muchacha que vino con el rey, decía, si mi señor fuera con el profeta de Dios, Dios le limpiaría de su lepra. Y bueno, y se da el caso que va y va con Eliseo. Y Eliseo le dice, dile que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces en el Jordán y quedará limpio de su lepra. Ahora lo podemos hablar figurando el pecado. Lo que les quiero llamar y les quiero decir en esta tarde, que cuando este hombre, capitán del ejército, salió de las aguas, cuando se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a las palabras que el varón de Dios había dicho, dice que su carne se restableció como la piel de un bebé, como la piel de un niño. Estoy hablando de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Dice que cuando este hombre salió de las aguas, dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos a un niño de una semana, 2, 3 semanas, o lo vemos de un mes, 2, 3, le pegamos nuestra piel en la de ellos y se siente lisita, como porcelana? Es una grande bendición que nosotros tenemos cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos y nos hacemos cercanos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos venir a los pies de Cristo. Y cuando ya venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entonces tomamos leche. La leche no espiritual. Fíjense, todo tiene su línea, todo ahí en Primera de Pedro. Ahí vamos a ir a la Primera de Pedro, en el capítulo 2. Estamos hablando de el tema, la grande bendición que podemos tener de parte de nuestro Dios. Y a una vez cuando nosotros viene a las aguas bautismales, nosotros nos encargamos de llevar la leche espiritual para que por medio de ella crezca la criatura, el bebé. Aunque tengas
20 años, aunque tengas 30 años, aunque tengas 40 años, 60, 70, 80, vienes a ser un bebé a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de nuestro Dios. Y cuando venga la muerte, que venga cuando ella quiera, a la hora que quiera, y que puedas decir, aquí estoy para cuando tú quieras venir muerte. Fíjense cómo dice en 1 de Pedro 2:2, desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Así es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, venimos de esa forma. Venimos y participamos de esta bonita bendición. Que ya no corramos como los otros gentiles. Que nosotros guardemos esa bendición que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nosotros lleguemos allá en aquel día, nuestro Señor nos diga, buen siervo fiel. En poco has sido fiel, en mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Entra en el gozo. Y que nosotros digamos, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercana. He terminado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, y no solamente a mí. Así decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6, 7 y 8. No solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Su venida. Así, de esa manera, nosotros participar de esa bonita bendición. Y nosotros, todos aquellos que no han entrado a esa bonita bendición, lo invitamos para que a la brevedad posible usted pueda participar de esa bonita bendición. Ese fue el primer asunto. El segundo asunto que vamos a estar llevando en esta tarde, para la bendición, para recibir una herencia incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos, Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la herencia. ¿Cuál es la herencia? Bueno, la herencia, en primer lugar, es participar de las cosas celestiales en Cristo. Esa es una herencia. Y lo más importante, para ir a vivir eternamente en los cielos. Dice, fíjense ahí en el libro de Efesios capítulo, eso es una de las cartas, en Efesios, y es muy parecible, es una copia para mí, digo yo, de estos mismos versículos que nosotros estamos analizando en esta tarde. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y está hablando el apóstol Pablo, pero habla de esa bonita bendición. Fíjense, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esos lugares celestiales en Cristo? Es donde nosotros estamos reunidos en esta tarde. En pocas palabras, la iglesia. La bendición que Dios nos dio. Ya estaba designada desde antes de la fundación del mundo. Fíjense en el versículo 4. Según nos escogió en Él, en Jesús, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto, adoptados. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas cuanto a todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estoy hablando del Evangelio de Juan 1:11, del Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero es una bonita bendición que nosotros estemos participando de esta bonita herencia reservada
desde antes de la fundación del mundo. Un plan, es más, desde antes de la fundación, Dios ya tenía una bonita bendición para todos los gentiles, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos llegar a las moradas. Si no hubiera sido así, yo se los hubiera dicho, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la bendición, esa es la herencia que nosotros podemos participar. Que nosotros, cuando nosotros tengamos vida y tengamos esperanza, que todavía estamos ahí, que podemos, estamos en una cama, bueno, ayúdenme poquito. Ayúdenme poquito, quiero llegar a las aguas bautismales y participar de esa bonita bendición que Rogelio Toscano, por medio de la palabra, nos está diciendo. Y que nosotros participemos de esta bonita herencia. Dice el versículo 11, estoy en Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que Él hace, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense, ahí vuelve a aparecer una herencia para que nosotros participemos, para que nosotros vayamos y participemos de esa bonita bendición que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué no tú no aprovechas esta oportunidad que se está ofreciendo por medio de su palabra? Para que tú seas participante de la herencia. Una herencia, fíjense, mi esposa se hizo ciudadana. Ella puede ir a México, puede ir a donde ella guste, puede ir a Jerusalén, ¡qué bendición! Pero también nosotros podemos participar de una herencia en los cielos, una ciudadanía celestial, una ciudadanía que podemos estar en el cielo, más nuestra ciudad. Dice el apóstol Pablo hacia los filipenses, más nuestra ciudad. Estoy hablando de Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese, con el mero nosotros estar. Una herencia en el cielo, una herencia que nuestros antepasados tenían. Fíjense, antes de venir a Cristo, ellos tenían la fe y la confianza que existía un Cristo, que existía un Salvador. Decía Job, no me acuerdo si es 25:10 o por ahí, Job 25:10 o por ahí lo encontramos, o 10:25 por ahí. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y todos aquellos que participaron en el Antiguo Testamento también tenían la esperanza de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, vamos a ir a Hebreos capítulo, porque la palabra de Dios es la que tiene que hablar, la palabra de nuestro Dios es la que tiene que decir todas estas cosas. Fíjense cómo dice en Hebreos capítulo, hablando de los gigantes de la fe en el Antiguo Testamento. Fíjense en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, píquenle al celular ahí también ustedes, pueden buscarlo rápidamente, salen los capítulos y los versículos. Si no tienen Biblia, o búsquense, traten de comprar una, pero lo más importante que encontremos los textos. Dice así en el Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios. Por eso dice el 11, por la fe también, ahí nada más, dice, por la cual, ya esto habla de otro asunto, habla de Sara, pero él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor
era Dios. ¿No se le hace hermoso participar de esta bonita herencia? ¿No se le hace hermoso participar? O aún cuando nuestro Señor Jesucristo andaba en Jerusalén, andaba predicando el plan de salvación. Encontramos a un anciano que tenía la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben de qué era lo más hermoso? Participar de la herencia. Fíjense cómo dice ahí en Lucas en el capítulo 2, versículo 25, he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Fíjense, estoy hablando de los hombres que participaron de esta bonita bendición antes que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Más ahora nosotros que podemos participar de esa bonita herencia que Dios nos está ofreciendo. Si estando ya aquí en la tierra, nosotros ya podemos participar de esa bonita herencia. Ahora, cuando a nosotros Dios nos llame a cuenta, podemos ir a participar y estar con esas moradas. Claro que ahí vamos a ir a un lugar de descanso, claro. No me quiero brincar eso, no me vayan a estar, hey hermano Rogelio, ¿quién vaya al cielo? Vamos a un lugar de espera. Pero cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, todos los que están en el Hades, todos van a salir, todos los que murieron en Cristo, van a salir primero para recibir al Señor en las nubes. Y después, todos los que habrán quedado, también seremos arrebatados y estaremos con Él. Y seremos transformados. No vamos a entrar así, porque carne y sangre no pueden heredar el cielo. Pero fíjese ahí donde estoy hablando de Simeón, en el 25. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño, o sea, hablando de José y María, niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense qué bonito, una herencia que Dios nos ofrece. Dijimos el primer asunto, para renacer. Ahora el segundo asunto, para recibir una herencia. ¿No le gustaría participar de esa herencia que es la más bonita, la más, como vuelvo a repetir, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para nosotros, para vosotros. ¿No le gustaría participar de esa herencia? ¿O por qué a veces nos ponemos tristes cuando nuestros padres no nos dejan una herencia? Pues ¿para qué quieres una herencia? ¿Para qué quieres un terreno? ¿Para qué quieres un carro? ¿Para qué quieres una casa? Todo eso se echa, todo eso se llena de polilla, o todo aquello se va a deshacer. Mejor una herencia. Claro que lo material no es imposible decir, no, pues ¿para qué quiero material? Mientras que estamos aquí. Pero las cosas terrenales son de aquí, y las celestiales son eternas. Son eternas. Y hay un texto que dice, las cosas terrenales son temporales. Cosas terrenales, temporales. Pero las cosas celestiales son eternas. Punto número 3. Para recibir una bendición, para recibir la salvación por medio de la fe. Ese va a ser el tercer asunto, y el tema es una bendición de parte de Dios. Tenemos una bendición de parte de Dios que se nos está ofreciendo, no nomás a mí, sino a todo el mundo. No nada más a aquellos que están lejos. Perdón, no solamente a aquellos que ya nos hemos hecho cercanos, sino también a todos los que están lejos. Todos. Y tocábamos este texto en la mañana.
esta es la vida eterna. Estoy hablando del Evangelio de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese texto estábamos hablando por la mañana, pero es bien importante. Una bendición de parte de Dios, pero por medio de la fe. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Por medio de la fe para alcanzar la salvación. Y dice Hebreos, la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, hablando de Hebreos capítulo 1, versículo 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en esta bonita bendición, nosotros creemos que hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios que todo lo puede presenciar, el Dios todopoderoso. Dice un texto, dice así: algunos pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero otros se les descubrirán después. Quiere decir que nuestro Dios lo sabe todo. Pero ¿sabe de qué? Nosotros tenemos esa bonita bendición, que cuando nosotros queramos venir, Él nos perdona. Él nos da la oportunidad de participar de esta bonita salvación por medio de la fe. Pero fíjense ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la oportunidad de ir a vivir eternamente en los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque aquí estamos temporalmente, porque somos peregrinos aquí en la tierra. Fíjense cómo dice en el 13, conforme a la fe, fíjense, a la fe, hablando, esto habla de los gigantes de la fe, del tiempo patriarcal en el Antiguo Testamento. En el 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido en el Antiguo Testamento, sino mirándolo de lejos y creyendo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero dice el 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros podemos participar de la salvación, pero cuando nosotros participamos de la salvación, también somos participantes de una herencia. Pero también cuando nosotros participamos de una herencia, también nos hacemos participantes de una esperanza. ¿Para qué? Para ir a vivir eternamente en el cielo, para poder renacer de nuevo. Y que nosotros también tengamos cuidado que todos los que hemos nacido del agua y del Espíritu podemos morir nuevamente. Y esto lo digo porque como así hay palabras para todos aquellos que no se han acercado a nuestro Dios, también aquí la palabra de nuestro Dios también nos da una exhortación a nosotros. Fíjense cómo dice en Judas capítulo 12, perdón, en Judas versículo 12, no tiene capítulo. Estos son manchas, hablando de todos aquellos hablando de aquellos falsos maestros, pero también nosotros podemos ver este texto y podemos ver que también nosotros, la palabra de nuestro Dios nos exhorta
y nos lo dice. Fíjense, estos son, hablando de los falsos maestros, pero también a nosotros nos hablan. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes, ahí está el mensaje, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, 2 veces muertos. Quiere decir que la palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña que tengamos bastante cuidado, porque también nosotros podemos perder la salvación, pero que nosotros participemos de esta bonita salvación, que todos y cada uno de nosotros participemos, pero por medio de la fe, que nosotros sepamos, que nosotros reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo en esta tarde se encuentra en medio de nosotros. Así como hay unas grandes congregaciones de 120, de 150, de 200, 300, también Él se encuentra en medio de donde estamos. Dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero que nosotros participemos de esta bonita salvación. Fíjese cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Hablando de la salvación, hablando de todos aquellos que han renacido del agua y del Espíritu. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuáles lugares celestiales? La iglesia. Cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros estamos en un lugar celestial, dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que nosotros participemos de esta bonita bendición. Para que nosotros participemos de las bonitas esperanzas que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro hablaba de esta manera. ¿A quién? A los expatriados, a todos aquellos que habían sido bautizados y a aquellos que habían tenido grandes persecuciones. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario, sabía, y Él los está cuidando, Él los está guiando. Y le decía en una ocasión a Saulo de Tarso, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y viene Ananías y le dice, ve Ananías, porque ahí se encuentra Saulo de Tarso. Señor, pero tú sabes cuántos males ha hecho. Sí, yo sé, Ananías, pero ve. Y es una bendición que el apóstol Pablo recibió, la cual comparte, y también nosotros compartimos con todos y cada uno de ustedes que no han sido participantes de esta bonita bendición que Dios nos ofrece. Punto número 4. Una bendición en lo cual dice el versículo 6, estoy en el 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6, en los cuales vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos. ¿Para qué? Para que nosotros participemos de las bonitas bendiciones que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. Decía el apóstol Pablo a todos aquellos en el primer viaje misionero. Decía, se me olvidó, decía de esta manera en el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el versículo 22. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Es necesario. Las tribulaciones, sí, pero en aquel tiempo los perseguían y los mataban. Y estábamos hablando de la clase la semana pasada, uno de los primeros mártires que fue Esteban. Estamos hablando del libro de los Hechos capítulo 7. Y luego también vemos el libro de los Hechos capítulo 12. Que viene este Herodes y manda decapitar a Jacobo, el hermano de Juan. Y también estaba Pedro. Lo tenía encarcelado. Como esto les había agradado a la gente, a los judíos, que les había agradado, pensaba también traer a Pedro. Pero un ángel, Dios mandó un ángel y se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, despiértate, ponte las sandalias. Y Pedro dijo: apúrate. Ya veo a Pedro ahí dormido. No, hombre, si yo me van a matar a otro día, yo creo que yo ni pego los ojos. Porque el ángel vino y lo despertó. Y se quitó las sandalias y dijo: yo aquí voy a descansar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Dios. Dios siempre va a estar con nosotros. Y nosotros sabemos en quién confiamos. Tenemos aquí en nosotros a quién acudir. Fíjense, vamos a ir a Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahí vemos una situación que nuestros hermanos pasaban. Los traían a todos los cristianos, los traían a la arena. Y soltaban los leones según la historia. Y ahí en el capítulo, en este mismo capítulo, lo menciona de todas aquellas personas que pasaban persecuciones. Dice el versículo 35. Estoy en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjense la mentalidad de estos hermanos que pasaban persecución en aquellos tiempos. Tenían esa mentalidad para decirnos a nosotros que sí podemos, que son necesarias aquellas eran tribulaciones, aquellos sí eran afligidos. Nosotros a veces nos afligimos porque a veces el pecado nos asedia. El pecado nos asedia. Pero corramos la batalla, la carrera, la fe, que Dios nos va a dar esa corona. Una iglesia en Esmirna era una iglesia atribulada. Una iglesia atribulada. ¿Y sabe de qué? Le decía nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia atribulada. Porque eran 7 iglesias, pero 2 de ellas estaban firmes en la fe. La de Esmirna y la de Filadelfia. Fíjense cómo dice la de Esmirna. Fíjense, ahí en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 8. Fíjense, esta iglesia atribulada. Estamos hablando de los afligidos, de todos aquellos que tienen tribulación, aquellos hermanos que tienen tribulación y que Dios no los va a soltar, porque Él está con ustedes y también está con nosotros. Pero también, si usted está alejado, usted puede participar de esta bonita bendición. Fíjense en el 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen
ser judíos si no lo son, sino sinagogas de Satanás. Siempre hay de todo hay en la tierra. Dice el 10, no temas en nada en lo que vas a padecer. Oye, era una iglesia ya tribulada. Era una iglesia que tenía pobreza. Pero nuestro Señor Jesucristo todavía le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Todavía le venía más. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probada. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En pocas palabras, yo voy a estar con ustedes, Esmirna, porque ustedes han comprobado que son fieles. A todos los que son fieles, yo voy a estar con ustedes. Por eso es bien importante que nosotros participemos de esta bonita bendición. Una bendición para todos aquellos que renacimos, pero los que no han nacido, Él nos invita para renacer, pero también para recibir una herencia incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos, pero también una bendición por medio de la fe, pero también para todos los que somos afligidos.